La semana pasada hablábamos de esa confianza que tenemos que tener en nuestro Dios, aquel que nos llamó, que nos escogió, basado en el libro de Isaías, capítulo 41. Específicamente el texto clave del mensaje del domingo pasado tenía que ver en esa confianza que tenemos que tener en el Señor, de un Dios que ha prometido que ha de sustentarlo, ha de ayudarlo con la diestra de su justicia. Esto significa confiar en Dios a pesar de las adversidades, confiar de que hay un Dios que está pendiente de todo lo que nosotros somos. Continuando en esa misma línea, el escritor de Hebreos va a hablarlo en estos versos que hemos escogido para compartir en la mañana de hoy, desde el verso 19 hasta el verso 25, el tema que traemos para todos nosotros: acerquémonos a Dios de todo corazón. Vuelvo y repito nuestro tema: acerquémonos a Dios de todo corazón. Cuando nos acercamos a alguien es porque nosotros entendemos que a esa persona a quien nos vamos a acercar vamos a necesitar que nos ayude en determinado asunto, o porque nosotros quizás llegamos a un sitio, a un país o a un nuevo trabajo, a lo que sea, y cuando llegamos a ese lugar y vemos que no conocemos a alguien, pero a lo lejos vemos que sí hay alguien que, aunque nunca hemos quizá hablado con él, es de nuestro pueblo o es de nuestros vecinos, nosotros decimos: bueno, no estoy solo en este lugar, déjame acercarme a fulano, porque quizá me va a orientar, me va a ayudar a cómo yo desenvolverme mejor en este nuevo trabajo o en este nuevo país donde me ha tocado vivir. Y vamos buscando ayuda porque entendemos que a la persona que nos acercamos es alguien que nosotros vemos en ella que puede extendernos la mano y sacarnos de algún aprieto o de alguna situación, o darnos un favor que ha de ayudarnos a nosotros en lo que estamos solicitando. Es muy difícil que nos acerquemos a alguien que no confiamos. Es muy difícil que nos acerquemos a alguien que nosotros entendamos que no nos va a extender la mano por la ayuda que estamos buscando. La recomendación del escritor de Hebreos bajo el tema que tenemos en esta mañana es que nosotros nos acerquemos a alguien que sí nos conoce y que nosotros le conocemos a través de lo que su palabra dice, a través de la Biblia. A ver cuánta Biblia hay aquí en esta mañana. Levántenla a ver. Vamos a ver cuánta Biblia. Porque los evangélicos de este tiempo ya no queremos andar con la Biblia física. Está bien que la tenemos en mi versión aquí en el celular, pero hermano, esto no es suficiente. Yo les recomiendo que vean la película El Puñal y la Cruz. Cuando los pandilleros se convirtieron, uno de los pandilleros más cabeza caliente le dice al predicador: a mí dame un libro de lo grande, para que la gente vea que yo llevo la palabra de Dios. Pero nos avergonzamos en esta época que nos ha tocado vivir. La tecnología no la ha puesto fácil. De verdad, yo mismo leo mi Biblia aquí en el celular, me es más fácil. Por la letra la puedo poner del tamaño que yo quiera. Pero hermano, a la iglesia se viene con este libro, con la Biblia. No podemos apartarla. Anoche me gozaba escuchando al pastor hablando de que este tema es renovado por la palabra de Dios. Y él decía que cuando fue esa última vez que nosotros tuvimos como ese deseo, esa hambre así, como de la palabra de Dios, esa sintonía con la palabra de Dios. No es lo mismo agarrar tu Biblia y hojearla y rayarla y decir: wow, este versículo me habló a mi vida. El pastor decía: ya no tenemos devocionales donde le hagamos preguntas a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirme Dios a través de lo que dice este versículo? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? No le estoy diciendo, no me crucifiquen, que sea malo leer la Biblia en el celular. Sí, léala ahí. Tenga su celular con la Biblia. Pero el problema es que mientras decimos que estamos leyendo la Biblia en el celular, nos llega una notificación y desviamos la mirada a la notificación, o me acuerdo que tengo que mandarle un mensaje de texto a alguien y en plena predicación me desconcentro. Pero si estoy con la Biblia abierta,
Voy a estar pendiente a lo que el texto me dice. Voy a ver el predicador como que está hablando disparate. La Biblia no dice lo que está diciendo ahí. Entonces, hermano, hay que volver a la palabra de Dios. No dejemos que nuestra Biblia coja polvo. Volvamos a este libro tan hermoso. Usted la compra, miren, ya hay Biblia de todas las formas, de todos los colores. Yo la tengo verde porque soy estrellita, la tengo marrón porque me gusta ese color también. Yo colecciono mi Biblia. No me importa pagar lo que tenga que pagar por una Biblia. Me gusta que la Biblia se vea bien y tener ese libro tan hermoso que nos ha dejado Dios y que nosotros lo podamos leer. Porque los primeros discípulos no tuvieron ese privilegio. Los primeros creyentes no podían portar una Biblia como la portamos tú y yo. Pero me da vergüenza que la gente me vea. Yo siendo, como no tengo quizá buen testimonio, o la gente todavía no sabe que yo soy cristiano, yo agarré una Biblia. Niegue eso. Vamos a la palabra de Dios, porque después dicen, ahí está él de quitándose diciendo todo lo que le gusta decir. Sí, así soy yo. Vamos entonces a la palabra de Dios. Acerquémonos a quién. Mire, ya se le olvidó, porque yo le dije tanta cosa que ya se le olvidó. Yo espero que no se le olvide leer la Biblia. Acerquémonos a quién. Acerquémonos a Dios de todo corazón. La época que nos ha tocado vivir, decía, los seres humanos buscamos a Dios a nuestra manera y como nos conviene. No todos nosotros, cuando yo digo que acerquémonos a Dios de todo corazón, es porque lamentablemente en la época que tú y yo vivimos, no todos buscamos a Dios de todo corazón. La gente quiere servir a Dios a su manera, la gente quiere servir a Dios como le conviene. Algunos se van al extremo de decir, ¿para qué es necesario acercarse a Dios leyendo la Biblia? Por eso era mi énfasis hablando en esta primera parte de que hay que volver a la palabra de Dios. Porque estamos viviendo un tiempo donde la gente dice que para acercarse a Dios no hay que leer la Biblia. Mentira del diablo, porque ¿cómo yo voy a conocer a Dios si el libro que Dios ha dejado para que le conozcamos son estos 66 libros llamados Biblia? Y si yo no lo leo, si yo no tengo un libro de esto, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Jesucristo en Juan 5:39, hablando con la multitud, con los discípulos, viendo el interés que ellos mostraban y cómo algunos quizás eran escépticos al mensaje que él llevaba, Jesucristo le dice a los judíos, a los religiosos de su época, ustedes escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella ustedes encuentran la vida eterna. Pero no solamente la escudriñan por eso, sino que esa escritura que ustedes estudian son las que dan testimonio de mí. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia solo tiene un tema central. Y ese tema y un personaje central. Y ese personaje se llama Jesucristo. Y para yo conocer a Dios, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que pasar tiempo con Dios a través de su palabra. Entonces, estamos viviendo el tiempo donde la gente dice, no, para yo servir a Dios yo no tengo que leer la Biblia. ¿Quién ha dicho eso? Con una canción que yo escuche, con un mensaje que me den por ahí, con una palabra, como hay gente que dice, tengo palabra de Dios para ti, pero no tienen Biblia en la mano. A mí que nadie me venga con esa sinvergüencería de que yo tengo palabra de Dios para ti. No, yo tengo la palabra de Dios conmigo siempre. A mí tú no tienes que venirme con ese aguaje de que tengo palabra de Dios para ti. Es que la Biblia es la palabra de Dios y ese es el mensaje que yo tengo que escuchar. Y lo recibo de voz de los predicadores que cuando van al púlpito usan la palabra de Dios para combatir ese mensaje de Dios. Entonces algunos se van al extremo a decir, yo no necesito leer la Biblia para acercarme a Dios. Y mucho menos ir a una iglesia. Porque ustedes recuerdan que yo dije el domingo pasado que tenía que hablar de Hebreos 10:25. Bueno, llegó el día. Pero mi tema no es hablar de Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 está en el contexto de lo que yo voy a compartir en esta mañana. Pero quiero decirle que algunos piensan que venir a la iglesia no es necesario. Que yo puedo servir a Dios desde mi casa. Que yo puedo servir a Dios desde las redes. Otra mentira del diablo. Porque Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse. Y usted lo puede traducir en el idioma que usted lo quiera traducir.
Usted lo puede buscar en la versión que usted lo quiera buscar. Ahí lo que dice Hebreos 10:25 es que el creyente no usa la práctica, el verdadero creyente, el que dice que se acerca a Dios, no deja de congregarse. Y Hebreos 10:25 da las razones por qué nosotros nos congregamos. Entonces no hay excusa para que una persona que dice que se quiere acercar a Dios, que no quiera venir a un culto o a la reunión de los santos, donde se reúne el pueblo de Dios para alabar y glorificar su nombre. Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar dicho cuando decimos? Acerquémonos a Dios de todo corazón. Me gusta mucho el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos, si hay una de las cosas maravillosas que tiene, es que va a mostrarle a mi Señor Jesucristo que no hay nadie más grande y más poderoso que Él. El libro de Hebreos va a llevarme desde el capítulo 1 hasta el final, capítulo 22, a hacerme entender que el personaje central de toda la Biblia, que el que hace posible todas las cosas, el que está por encima de todo, el que es superior a todo, se llama mi Señor y Salvador Jesucristo. Y para nosotros conocerlo tenemos que leer. Tenemos que meternos con la palabra de Dios. El libro de Hebreos, el escritor nos muestra a nuestro Señor Jesucristo superior a todo lo creado, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todo lo que los hombres en la antigüedad creían que era lo más grande y lo más digno de admiración. Cuando el escritor de Hebreos plasma estas letras, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a conocer que todo lo que hizo Moisés, todo lo que hizo Abraham, todo lo que hicieron los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cada personaje bíblico giró en torno al Señor y Salvador Jesucristo. Si usted no me cree, vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, y deleítese conmigo viendo lo que dice las Escrituras allí. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4 dice lo siguiente, para que veamos la importancia, el resaltamiento que se le da a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesús, y cómo Él es el personaje que está por encima de todo, que es superior a todos, que es la expresión de Dios a un mundo que se pierde y que para acercarse a Dios tiene que conocerlo a Él. Y dice Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces, vaya atento conmigo allí, y de muchas maneras en otros tiempos, ¿a quiénes? A los padres. ¿Por qué? Por los profetas. Dios habló primero ¿por quiénes? Por los profetas. ¿Y qué dice Hebreo? En estos postreros días, o en estos tiempos finales, o en esta época que nos ha tocado vivir, ¿a través de quién nos habla Dios? Por el Hijo. Y ahora, ese Hijo, usted puede decir por Jesucristo. Usted puede decir con toda libertad, cuando la Biblia dice, ahora nos ha hablado a través del Hijo, usted puede decir, ese es mi Señor Jesucristo. Ese es mi Salvador. Y tú sabes que ese Salvador tuyo, ¿qué hizo Dios con él? A quien constituyó heredero de qué? De algunas cosas. Iglesia, repítelo conmigo, si tú crees en él. De todo, heredero de todo le pertenece a él. Y no solamente todo le pertenece a él, sino que el universo en el que tú y yo habitamos fue hecho por él. Dice, y porque así mismo hizo que el universo, la bolita del mundo, lo que nuestros ojos pueden ver de toda la creación. Y dice más, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la sustancia, la imagen, el reflejo de la grandeza, de la santidad de Dios. ¿Quién es esta persona? Jesucristo. La imagen misma de su sustancia, el contenido de Dios, la expresión de Dios al mundo. Usted no lo va a encontrar en ningún personaje humano. Usted no lo va a encontrar en ninguno de los escritores bíblicos. Esa persona, la sustancia de Dios, la esencia de Dios, se llama Jesucristo.
Y ese Jesucristo sustenta todas las cosas. ¿Saben por qué? Por la palabra de su poder. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, desde el 19 en adelante, cuando nos manda a ser discípulos, Él dice, toda potestad me ha sido dada sobre el cielo y la tierra. Ese es Jesucristo, el que tiene el poder, el grandioso, el sin igual, el único en su clase. Y dice la Biblia en hebreo que por la palabra de su poder, por la autoridad que le dio Dios, Él creó todas las cosas, habiendo efectuado no solamente la creación. Él no solamente es la imagen de Dios para el hombre, sino que Él es el único que quita el pecado, el único que es capaz de purificar los corazones de los hombres. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque Él tiene toda la autoridad. Y como Él dice en Juan, que hemos estado estudiando, a mí nadie me quitó la vida, yo la pongo por mi propia voluntad. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que nosotros los que creemos en Él, recibamos la vida eterna y ya no seamos condenados. ¿Sabe por qué no somos condenados? Porque Él es la purificación de nuestros pecados. La sangre que Él vertió en la cruz del Calvario hace limpio al pecador. Por eso hoy tú y yo le servimos. Por eso tú y yo somos salvos. Se sentó después que fue crucificado a la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. Así que no te vuelvas loco porque alguien te diga, yo vi un ángel. No, nosotros conocemos a Jesucristo. Y un día lo vamos a ver cara a cara como la canción que dramatizaba María. Y no sabremos qué hacer allí. La gente se pone a hablar muchas cosas que son demasiadas emociones encontradas. ¿Cuándo será ese día? Por eso el escritor del Apocalipsis dice, ven Señor Jesús, tu iglesia te espera. Ahora eres tú parte de aquello que estás esperando a Dios, porque estás anhelando verle. Porque tú sabes que Él es lo más grande que hay. Yo me río cuando veo a la gente volviéndose loco por un artista, queriendo tirarse de yo no sé a dónde, porque ven a un personaje humano. No, hermano, es que no hay nadie tan grande como mi Señor Jesucristo. Por eso yo no le rindo pleitesía a ningún hombre. Por eso usted no me va a decir, yo no soy de eso de estar, a mí esa cuestión de estar tomando polvo no va mucho conmigo. Es que no es más grande para mí, Señor Jesucristo. Al único que yo tengo que rendirle pleitesía es Jesucristo. Es verdad que hay hombres que merecen que reconozcamos sus labores en la tierra, que son quizás admirables por cosas que han logrado, pero ¿sabe por qué lo han logrado? Porque mi Señor Jesucristo se lo ha permitido. Porque mi Señor Jesucristo le ha dado la sabiduría para que lo haga. Por eso yo te recomiendo en esta mañana que si tú estás sirviendo a Dios de lejito, te acerques a Él. Que si solamente de oídas conoces de Dios, que te meta con su palabra y la lea y lo conozca de verdad. El que ama a su Dios lo conoce. El que ama a su Dios lo busca. El que ama a su Dios quiere estar en las cosas que son agradables para Él. El que ama a su Dios vive la palabra de Dios y trata de que otros la vivan también. Pero ¿cómo se logra este acercamiento a Dios? Según lo que nos dice el escritor de Hebreo. Vayamos a Hebreo capítulo 10, los versículos 19 en adelante, donde es el texto en cuestión. El escritor comienza diciendo en el capítulo 10, él viene presentándolo, hablándonos sobre la importancia de Jesucristo, por qué Jesucristo era superior a los sacerdotes antiguos, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Los sacerdotes de la antigüedad tenían que presentar sacrificios por el pueblo constantemente, pero todo eso fue hasta que apareció el Hijo de Dios. Hasta que Juan dijo, he aquí, Juan 1:29, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hasta ese entonces, de Juan 1:29 para atrás, lo que nuestras hermanas también hablaban en Isaías 53, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas tú y yo fuimos curados. Todo lo que dijo Isaías, todo lo que dijeron los profetas,
acerca de él se culminó en la cruz del Calvario cuando Juan exclamó diciendo: a este que yo voy a bautizar, ese es el Cordero de Dios. Y no es un cordero que vamos a tener que sacrificarlo siempre para que nos libre. No. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Por qué Él quita el pecado? Porque su sacrificio es suficiente. Lo vamos a ver en el transcurso de lo que estemos hablando aquí. El sacrificio de Cristo fue eficaz. El pecador que quiere ser limpio tiene que venir a la fuente que se llama Jesús. El que quiere ser perdonado de sus pecados, ya deje de estar visitando a la Virgencita de la Altagracia. Ya deje de estar mortificándose, tratando de hacer cosas que lo están volviendo loco y que usted nunca va a servir para nada. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que venir a la fuente, y la fuente es Jesús. Tiene que convertirse a Jesús. Nuestro acercamiento a Dios se logra solamente por la fe. Porque no es porque tú y yo queramos acercarnos a Él. Cuando yo te digo acerquémonos a Dios de corazón sincero o acerquémonos a Dios de todo corazón, mira lo que dice el escritor de Hebreos después de hablarnos y presentarnos desde el versículo 1 hasta el versículo 18 o 19 a Jesús como superior a todos los sacerdotes que ya habían pasado. Su sacrificio lo pone por encima de todo, porque para eso apareció el Hijo de Dios. El escritor de Hebreos dice, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, en el versículo 1 del capítulo 10, dice, la imagen misma de las cosas nunca se puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. El sacerdote una vez al año tenía que presentar los pecados del pueblo. Pero mira lo que pasa, dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpio una vez, no tendrán ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es importante que analicemos cada uno de los detalles. Los sacerdotes se presentaban una vez al año a ofrecer los pecados del pueblo. Pero inmediatamente el sacerdote salía de ahí, el pueblo continuaba pecando y volvía a hacer lo mismo. Los sacerdotes tenían que vivir recordándole a los hombres, óiganme, pero otro año más y vamos a repetirle las mismas cosas a Dios. Vamos a pedir perdón por los mismos pecados porque ustedes siguen fallando, porque ustedes siguen ofendiendo. Es lo que está tratando de hacernos entender el escritor de Hebreos aquí. Miren, por estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Hay que recordar que otra vez vivimos pecando, vivimos cayendo. La diferencia que hay con Cristo es, hermano, que cuando Jesucristo te perdona, que cuando Jesucristo dice, te voy a quitar el pecado para no acordarme más de ello, ya tú no tienes que estar pidiéndole más por ese pecado. Pero tú sabes cómo tú vas a comprender eso, cuando tú lo conozcas a Él. Cuando tú te metas con la Biblia y sepas que el sacrificio de Cristo es suficiente y que yo estoy salvo, que ya mis pecados han sido perdonados y que ya yo no tengo que volverle a pedir al Señor, perdóname por tal pecado que yo cometí, porque si Él me perdonó, lo hizo una sola vez y para siempre. Y dice la Biblia más, para ni acordarse de mis pecados. Ustedes se imaginan que Dios comenzara a sacarnos en cuenta todos los errores que nosotros a diario cometemos. Porque aún sabiendo que Cristo perdonó todos mis pecados, nosotros volvemos y caemos en la misma mala maña, en la misma mala costumbre, en los mismos pecados carnales, en las mismas abominaciones. Pero ¿sabe qué? Antes de tú y yo cometer esos pecados, ya Jesucristo lo había pagado. Ya Él había pagado el precio. Y Él espera de nosotros lo mismo que esperaba de Adán y Eva en el huerto del Edén. Le puso las opciones en las manos. Todo esto ustedes lo pueden hacer en este huerto. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque el día que comieren ciertamente serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal, y estarán haciendo lo que no es agradable para mí. Dios como cristianos nos perdona los pecados, y Él espera que tú y yo vivamos una vida santa, que tratemos de llegar a la perfección que dice en 1 Timoteo cuando dice que nosotros como varones de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, lleguemos a la perfección de Cristo a través de lo que tu palabra nos enseña. Después que tú y yo conocemos que las Escrituras es útil para cambiarnos, para enseñarnos, para darnos todo el mensaje de Dios, el fin es de todo eso, que nosotros lleguemos a la perfección. Dios espera que nosotros
Inmediatamente Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos saca del mundo, nos saca de la podredumbre del pecado. Dios espera que nosotros ya no volvamos a los mismos pecados, que no volvamos como el perro al vómito, sino que digamos, ya mi vida es nueva. Y yo voy en base a lo que dice Corintios 5:17, soy una nueva creación. Lo viejo que yo hacía ya pasó. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Ahora yo voy a vivir para la gloria de Dios. Siempre citamos Gálatas, capítulo 1, versículo 20, cuando Pablo dice allí, ya no vivo yo, crucificado estoy juntamente con Cristo Jesús. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe para la gloria del Hijo de Dios. Pero lamentablemente muchos de nosotros, los que profesamos que estamos cerca de Dios, no estamos viviendo para la gloria de Dios. No queremos crucificar la carne, no queremos vivir una vida de santidad, no queremos acercarnos a Dios de todo corazón. Queremos seguir todavía viviendo la vida cristiana a mi manera, como yo la entiendo, y que a mí nadie tiene que decirme lo que yo debo de hacer. Nuestro acercamiento a Dios se logra a través de la fe. Y esa fe, cuando nos referimos a ella, se refiere al creer o la creencia que nosotros le pongamos a Dios. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, teniendo libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios? Porque antes era el sacerdote que tenía que entrar una vez al año. Y los versículos que leíamos al principio dice, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso el sacerdote tenía que entrar todos los años. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí se cumple lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Romanos 5:8, mas Dios muestra favor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el versículo 5 dice, por lo cual, del capítulo 10 de Hebreo dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Dios. O sea, todo lo que hicieron anteriormente los sacerdotes, todo lo que el pueblo hacía para tratar de glorificar a Dios, Dios tuvo que llegar a un punto de decirle, ya yo no quiero más sacrificio. Porque ustedes siempre van a volver a lo mismo. Ustedes siempre van a fallar. Ustedes siempre van a deshonrar mi nombre. Y el Señor le dice, a través de la escritura antigua, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Todos esos sacrificios fueron vanos. Entonces dije, aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Eran cosas desagradables delante de los ojos de Dios. ¿Tú sabes por qué eran desagradables? Porque no eran sinceras, no eran de todo corazón. El pueblo pedía perdón para apaciguar tu conciencia, como lo hacemos los creyentes de este tiempo. Sabemos que la Biblia nos dice que nos apartemos del pecado, que busquemos la santidad. Y nosotros seguimos viviendo, revolcándonos en el lodo, revolcándonos en el pecado. Porque la palabra de Dios dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Solamente lo recitamos, pero no vamos sinceros delante de Dios. No nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón, diciéndole, Señor, mira que no puedo más. Este pecado me tiene harto. No puedo quitar la mentira de mi vida. No puedo dejar de fornicar y adulterar. No puedo dejar de robar. No puedo dejar de engañar. No somos sinceros. Y el escritor de Hebreo nos está diciendo, si tú crees en Jesucristo, si tú crees en su sacrificio, si tú crees que su sangre es eficaz para el pecado, si tú le crees con fe, Él te va a quitar el pecado, Él te va a libertar. Y lo va a redimir por su sangre preciosa. Y dice Él, no te agradó nada de eso, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Porque por medio de la ley, ningún hombre podía glorificar el nombre de Dios, diciendo luego aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Y cuál era lo último? En esa voluntad somos santificados. ¿Sabe
¿Qué era lo último aquí? ¿Y en qué somos santificados nosotros? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, iglesia, el Cordero de Dios, el que quita el pecado de verdad, aquel que no es un sacrificio vano, aquel que nos purifica con su sangre preciosa. Y dice más, por Jesucristo hecho una vez siempre o para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. El hombre es insuficiente, pero Dios es suficiente. Pero Cristo, míralo ahí, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿a dónde? A la derecha de Dios, a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que un día toda rodilla tendrá que doblarse, aún aquellos que se creen poderosos, aún aquellos que se creen grandes, tendrán que reconocer verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Él es la respuesta. De ahí en adelante esperamos que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y con una sola ofrenda, hermano, ¿tú sabes lo que hizo contigo y conmigo? Nos hizo perfecto. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuántos son santificados acá? Levanten la mano. No tengas miedo, si tú eres convertido, si te convertiste de verdad, tú eres santificado, porque dice la Biblia de Dios que hemos sido hechos santos. Aunque tú no te lo creas. Aunque tú te estés manchado. Aunque estemos todos manchados. Él nos santificó posicionalmente delante de Él. Y no solamente nos hizo santos, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla a mi corazón. El Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, nos dice, intercede por nosotros y nos recuerda que somos hijos de Dios. Atestigua el Espíritu Santo por lo que somos creyentes, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, ya no la tendrán en una tabla, ya no la tendrán en una piedra, y en sus mentes las escribiré. Nos ha dado su palabra para que la guardemos en nuestro corazón. Por eso David decía, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Pero nosotros, los convertidos de este tiempo, queremos guardar cualquier cosa menos la palabra de Dios. Por eso pecamos tanto. Por eso ofendemos tanto a Dios. Y añade, y nunca, aquí es lo que está bueno. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Su sacrificio fue tan grande por nosotros los pecadores, que no solamente nos ha dado su palabra, no solamente le escribió en nuestro corazón, no solamente le puso su sello en nosotros a través del Espíritu Santo, sino que añade, dice el escritor de Hebreos, versículo 17, y nunca más, léelo hermano, léelo conmigo, créelo, acércate a Dios con todo tu corazón, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hay un Dios que te dice en su palabra, si no lo había leído nunca, ya yo me olvidé de esos errores que tú cometiste. Cuando yo te salvé una vez y para siempre. Yo te di vida eterna, yo te libré de la condenación, yo perdoné tus pecados, y esos pecados que tú veías tan grandes, yo no me acuerdo de esos errores que tú cometiste, porque yo sé perdonar. Como hemos dicho, cuando hablábamos del Salmo 103, yo decía, y Él perdona de verdad, porque Él es el único que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestra dolencia, el que nos rescata cuando nos estamos cayendo en el precipicio. ¿Y sabes qué? Cuando Él perdonó nuestros pecados, lo hizo para no acordarse más de Él. Nuestra inseguridad y nuestra poca confianza en Él y nuestra poca búsqueda de corazón hacia Él nos hace creer que todavía seguimos con los mismos pecados. Nos hace creer que Dios no me perdonó ese error que yo cometí. Si se lo pediste de corazón, si de verdad te arrepentiste, Dios te perdona. Porque hay que arrepentirse de corazón. Por eso el consejo es, acerquémonos a Dios de todo corazón. ¿Qué más? Dice, pues donde
hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo lo redimió del pecado. Ya tú no tienes que volver otra vez a llevarle a la Virgencita una ofrenda cada 21 de diciembre, de enero, para que la Virgencita te perdone. O porque hiciste una promesa que si ese muchacho se sanaba, tú le ibas a servir a la Virgen y todos los 21 de enero iba a llevarle esa ofrenda. No, hay alguien que pagó el precio por ti. El que sana se llama Jesucristo. Y si tú y yo vivimos, si ese niño que está enfermo, si esa familia tuyo que está enfermo es sanado, ¿sabes quién es que lo sana? No es la Virgen, es Jesucristo. Porque Él es el único que sana, que perdona y nos conoce a nosotros tal como somos. Mira, dice la palabra de Dios, pues donde hay remisión de pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, entrando entonces en lo que dice el apóstol Pablo, porque automáticamente cae esto de Pablo. El escritor de Hebreo, el verso 19 dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque ya no necesitamos ningún hombre que esté intercediendo para que Dios me perdone, porque ya Jesucristo me aceptó a mí, me perdonó a mí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su muerte en la cruz del Calvario, creó un camino para que nosotros podamos llegar al cielo. ¿Y cómo se llega a conocer a ese Señor Jesucristo? Yo decía que nos acercamos a Dios mediante la fe. Y dice el escritor de Hebreo aquí que Él nos abrió un camino. Ya nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Ya tú y yo podemos hablar directamente con Dios. Ya yo puedo comunicarme con Dios. Ya yo le puedo decir a Dios, Dios, yo sé que tú me perdonaste, pero mira, todavía no puedo con este asunto. Señor, esa vecina, dime, que se mude del barrio. Quítame esa vecina de ahí, porque no voy a poder vivir en santidad mientras tenga esa vecina que todo día amanece con poca ropa. Y mis ojos se van a ver lo que es esa vecina. No que yo tenga una vecina así. Guía me ha puesto pared por todos lados porque yo no tengo que mirar para los lados. Y con la mujer que Él me dio es suficiente. Gloria a Dios. Mire, entonces, dice el escritor de Hebreo que ya yo puedo llegar directo a Dios. Y no solamente eso, porque Él creó un camino nuevo y vivo. Quitó el velo. Lo que me impedía ver a Dios, ahora yo lo puedo ver con mis propios ojos cada vez que yo leo la Biblia. Vuelvo otra vez a la Biblia. ¿Dónde vamos a encontrar lo que Dios me está diciendo? A través de la palabra de Dios. Ya no hay un velo. El pastor hablaba anoche de los que iban caminando en Maús, que sus ojos ya no pudieron ver a Jesús, porque sus ojos estaban velados. No podían percibir que era el maestro que iba a su lado. Así muchos de nosotros decimos que tenemos años sirviéndole a Dios, pero no hemos visto a Dios en nuestra vida, porque todavía estamos velados a las cosas del mundo. No podemos ver las cosas espirituales, porque no lo permitimos. No es que Dios no está ahí, Dios está ahí, pero tú y yo no queremos ver a Dios. Tenemos un obstáculo, una pared que hemos levantado con nuestros pecados, que no nos permiten a nosotros buscar la santidad, que no nos permiten acercarnos a Dios de todo corazón, porque le hemos dado primicia o importancia a cosas que deben de ocupar lugar secundario en nuestras vidas, porque el primer lugar tiene que ocuparlo Dios. Y el escritor de Hebreo dice, ya Él abrió un camino, Él nos abrió, nos quitó el velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos, ya que Él ha hecho todo posible para que nosotros podamos acercarnos a Él de todo corazón, para que nosotros seamos creyentes y le sirvamos. El verso 22 dice, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que el Dios que yo le sirvo es suficiente, que Él, si perdonó mis pecados, si Él me ha dado vida eterna, ya yo no la voy a perder. Si Él ha decidido ser mi Padre, mi amigo, mi Dios, mi Salvador, mi todo, ¿qué está impidiéndome que yo me acerque a Él? Y el escritor de Hebreo nos dice, acerquémonos. Si te vas a acercar a Dios, si vas a decir que eres de lo que le sirve, si vas a decir que eres de lo que crees en Él, hazlo de una manera sincera. Hazlo con todo tu corazón, en plena certidumbre de fe, creyendo plenamente que tú estás convencido por lo que su palabra te dice.
purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura o con sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo. Cuando la Biblia dice que para acercarse a Dios de corazón sincero se hace a través de la fe, el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, nos confirma lo que yo estoy diciendo aquí, que el acercarse a Dios, entendiendo que yo debo de hacerlo de todo mi corazón, que debo de hacerlo convencido por lo que su palabra me dice, que ya mi corazón ha sido purificado por su sacrificio en la cruz. Hebreos 11:6 me dice, ¿por qué eso se hace con fe? Porque sin fe es imposible, hermano. Iglesia, es imposible que alguien se acerque a Dios si no es a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué debe de hacer primero? Crea que Dios existe. Crea que Dios es real en su vida. Si yo digo que soy su hijo, que Él me perdonó, yo lo creo. Si yo digo que soy salvo, debo de creer porque su palabra que me lo dice. Que Él me salvó. Crea que le hay. Y no solamente eso, sino que Él premia a aquellos que le creen de todo su corazón. Que se acercan de todo corazón. Que Él galardona a lo que le gusta. ¿Tú sabes por qué tú y yo no recibimos estas bendiciones? Porque nosotros queremos estar elegidos con Dios. Acerquémonos de todo corazón. Acerquémonos. Es que no es solamente que esto no es para ustedes, esto es para todos nosotros, hermano, es que todos nosotros necesitamos acercarnos a Dios de corazón. El escritor de Hebreos dice, acerquémonos con corazón sincero. Hermano, es un corazón limpio para la gloria de Dios. Es un corazón que entiende que ya Jesucristo pagó lo que era imposible para mí. Que ya yo soy salvo. Romanos 10, versículo 17 dice que nosotros nos acercamos a Él por fe, porque le creemos a Él. Y ya Hebreo nos lo ha dicho, que para poder agradarle, tenemos que acercarnos a través de la fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Lo que Arturo le está diciendo. La palabra de Dios. Volvemos a la Biblia. Hay que volver a la Biblia. Hay que escudriñar la Biblia. Y está bueno estar escuchando tanta basura por ahí. La Biblia lo tiene todo. Ustedes leen la Biblia porque ella da testimonio de mí. A los religiosos de su época se lo dijo el Señor. Ellas son las que hablan acerca de mí. Y David decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Lo que quita la oscuridad del camino mío, ¿sabe lo que es? El mensaje de Dios para mí. La palabra de Dios para mi vida. Y dice Romanos, capítulo 10, versículo 8 al 11, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Y oye bien, porque tenemos que acercarnos a Dios a través de la fe. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. No lo que nosotros querramos, no, predicamos la palabra de fe. Y la palabra de fe es creer en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el Salvador, que es remedio para el pecado, que el único que fue capaz de sacrificarse una vez y para siempre y limpia al pecador de su condición pecaminosa, se llama Jesús. Y el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. El mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es ese mensaje? Que si el pecador confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, que no se quedó colgado en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, la Biblia dice, que todo en el que en él creyere no será avergonzado. Dios quita la vergüenza. Dios quita el peso del pecado de nosotros, pero ¿tú sabes cómo lo quita? ¿Cómo lo quita? Cuando nosotros lo creemos. Cuando nosotros nos acercamos a través de la fe. Y la fe, ¿tú sabes cómo llega al creyente? ¿Cómo llega a nosotros? Escuchando la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y este es el mensaje de fe que predicamos. El mensaje, el contenido de la palabra de Dios.
El mensaje que Jesucristo, el mensaje del Evangelio. He aquí, oh hermano, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. He aquí, oh hermano, declaro el Evangelio. Que Cristo el Señor fue crucificado, fue sepultado y que se resucitó al tercer día. El que cree eso y lo cree de todo corazón es salvo. Tú que estás aquí en esta mañana, que no tienes a Cristo, que todavía no te has acercado a Él, que todavía está diciendo, no, me falta esto, no. Dios es que te da la oportunidad de que tú te acerques. Pero ¿cómo Dios te da esa oportunidad? Cuando tú oyes este mensaje de fe. Cuando tú prestas atención a la palabra del Señor que te he predicado. Mi acercamiento a Dios tiene que ser sincero y de verdad. No solamente yo me acerco a Dios por la fe que deposito en Él cuando le creo, sino que si me voy a acercar, debo de hacerlo con todo corazón. El versículo 22 dice, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura. ¿Qué significa, hermano? El apóstol Pedro nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sean santos como aquel que os llamó es santo. El creyente tiene que vivir una vida continua, buscando la santidad de Dios, diciéndole al Señor, ya yo no quiero volver al pecado que yo tenía antes. Yo he decidido seguir a Cristo y he decidido vivir en santidad. He decidido apartarme de las cosas del mundo. ¿Sabe por qué nosotros no somos santos? Completamente, que el mundo puede marcar la diferencia, porque nosotros no queremos apartarnos de las cosas que nos atan a este mundo. Dios sigue ocupando un lugar secundario en nosotros, y hasta que no nos acerquemos de todo corazón, hasta que no nos acerquemos con fe, hasta que no seamos sinceros y le digamos a Dios, todavía no te he dado el primer lugar de mi vida. Y esto es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreo aquí. Si te vas a acercar a Dios, hazlo de una manera sincera. Hazlo de verdad. Y cuando hablamos aquí de ser sincero, estamos diciendo, yo debo de estar dispuesto a vivir una vida íntegra. Que mi vida completa sea para Dios. No parte de mi vida. Es que cuando yo entiendo que yo soy del Señor, mi vida, mi familia, mi esposa, mis hijos, todo, mi trabajo, mis empresas, mis negocios, todo le pertenece al Señor y yo lo hago. Yo no gobierno en nada de eso. Yo le pido permiso al Señor para hacer o ejecutar X o cualquier cosa que el Señor me diga, sí, dale para adelante. Pero no estamos dispuestos a eso. Es más fácil yo decir que le sirvo al Señor de lejos, pero no me acerco. No quiero ser sincero con Dios. ¿Qué significa vivir una vida íntegra para Dios? ¿Qué significa esto? Una vida íntegra significa una vida de cero pose de cristiano. Y ahí sí somos buenos nosotros fingiendo que somos cristianos. Si soy de Cristo, debo de vivir para Cristo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive quién en mí. Mas vive Cristo en mí. ¿Puedes decir tú lo mismo? ¿Puedes decir Arturo lo mismo? ¿Que es Cristo lo que se ve cuando la gente lo ve por ahí? ¿Es a Cristo que están viendo a través de mis acciones? ¿Es a Jesucristo que ven a través de lo que yo hago? ¿Es a Jesucristo que ven a través de mi negocio? ¿Es a Jesucristo que ven a través de mi empresa? ¿Es a Jesucristo que ven en mi trabajo mis compañeros? ¿Qué están viendo mis vecinos? ¿Qué están viendo la gente de mi barrio? ¿Qué está viendo la comunidad de Consuelo cuando tú y yo decimos que somos de Cristo? Cero pose. Vivir una vida íntegra significa que si yo digo que soy de Dios, voy a vivir para Dios y Consuelo entero lo va a saber. Dejar de fingir lo que no soy. Si quiero acercarme a Dios de manera sincera, debo estar dispuesto a purificar mi corazón de toda contaminación de pecado. Limpieza espiritual, limpieza. Reconocer, escribir en un cuaderno, Señor, quítame este pecado, todavía me siento atado. Y si se lo pido con fe, Él me lo va a quitar, porque ya Él lo pagó en la cruz del Calvario. Él me limpia de toda contaminación. Él es que purifica al pecador, ya que Él pagó un precio demasiado alto por nosotros. Y su sacrificio no fue en vano, sino que fue de verdad.
Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 6 al 10. Que a veces nada más apaciguamos nuestra mente para justificar, seguir pecando, porque dice primera de Juan 1:9 que si yo lo confieso, Él me perdona. Ajá, Él te perdona si tú lo haces de verdad. Pero no para que tú estés cogiendo esto de relajo, porque el camino de Dios no es un relajo. La vida cristiana tiene que ser de integridad, de santidad para Dios. Y dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 10, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que nos estamos acercando a Él con corazón sincero, que le estamos buscando de verdad. Oye, iglesia bíblica cristiana, escucha al turno lo que te dice la Biblia. Si decimos que tú estás en comunión con Él y andas en tiniebla, tú sabes lo que somos delante de Dios. Unos hipócritas, unos mentirosos y no practicamos la verdad. Si nos vamos a acercar a Él, tenemos que ser sinceros y hacerlo de verdad. Y esto significa vida íntegra, vida santa para la gloria de Dios. Que se vea a Dios a través de mí. Y dice más, si nosotros que decimos que nos acercamos a Él, que estamos de verdad y que nadie me ha convertido que yo consuelo. Y usted anda en tiniebla y usted está mintiendo todavía. Usted no está practicando la verdad de Dios. Usted es un hipócrita. Arturo es un hipócrita. Porque el que vive para Dios, el que dice que es de Cristo, no hace cosa, sino que dice, ya yo no quiero esa basura de Dios. Yo soy de Dios y vivo para la gloria de Dios. ¿Qué más dice? Pero si andamos en luz, gloria a su nombre, porque sigue está el camino. No hay justificación para vivir en el pecado. Se puede andar en la luz, se puede andar en santidad. Si andamos en luz como Él está en luz, porque se supone que somos imitadores de Cristo, tenemos que comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, vuelve y repite Juan, ¿qué hace la sangre de Cristo, que es el remedio del pecado? Nos limpia de todo pecado. Y si por si acaso decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque somos pecadores desde que nacemos. Somos pecadores desde chiquiticos. Todo el mundo tiene pecado, pero hay un remedio para el pecado. ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo. Nos engañamos a nosotros mismos. Y esta es la verdad. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, aquí viene. Aquí sí es aplicable primera de Juan 1:9. Porque si yo digo que no he pecado, me estoy engañando. Soy un mentiroso, soy un hipócrita. No me estoy acercando a Dios de manera sincera. Ahora, si reconozco mis pecados, si sé que estoy mal, porque mis pecados, en vez de acercarme a Dios, me alejan. ¿Tú sabes lo que dice primera de Juan 1:9? Aquí está la solución. Si confesamos nuestros pecados, ¿tú sabes cómo es Jesucristo para contigo y conmigo? Él es fiel y justo para perdonarte a ti y a mí, para perdonar nuestros pecados, no importa lo grande que tú creas que sean. No solamente nos perdona, sino que nos limpia. La purificación del agua pura, que dice el versículo 22 de Hebreos 10:22, y limpiando de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, pues Dios no miente. Los mentirosos somos tú y yo, pero Dios no. Y su palabra no está en nosotros. Por la conducta que exhibimos muchos de los que estamos aquí, estamos diciendo con nuestras acciones que Dios es un mentiroso. Aunque suene duro, pero lamentablemente es así. Dice Juan aquí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros estamos tan lejos de la Biblia que se nos ha olvidado lo que Dios ha establecido acerca de lo que es vivir una vida agradable para Él, lo que es buscar la santidad, lo que es abandonar la vida del pecado, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios que muchos de nosotros, aún metidos en el pecado de pie a cabeza o de cabeza a pie, decimos, yo no he pecado, no, pues yo viví bien. Yo soy un tipo, ¿qué yo he hecho? Hombre, no, soy el pastor que está inventando, hablando cosas ahí que no vienen al caso. Eso es él que cree que uno siempre está mal. No soy yo que lo digo. Es la Biblia. Por eso yo te digo, vamos a la Biblia, vamos otra vez a la palabra. Hasta que tú y yo no entendamos que su sacrificio es suficiente para limpiarnos, vamos a parar con el pecado. Vamos a abandonar
la vida de hipocresía. Su sacrificio es suficiente. Hebreos 10, versículo 12 ya lo dijo, que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre su sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo leímos ahorita. El versículo 14 lo dice también. Versículo 16, versículo 17 de Hebreos capítulo 10. Hablan que Jesucristo, el sacrificio de Él ha sido suficiente. No importa el pecado que haya cometido, si lo pedimos, si somos sinceros, si nos arrepentimos de verdad, Él nos perdona. Ahora, si decido acercarme, debo de hacerlo sin fluctuar. Debo de ser firme en la decisión que estoy tomando. Porque esa firmeza me va a garantizar a mí que ya yo no voy a volver a cometer los mismos errores que antes cometí. Porque ahora yo he decidido acercarme a Dios. Y lo voy a hacer de todo corazón. Voy a ser sincero, lo hago por fe. Y no solamente lo hago con fe, sino que entiendo que mi sinceridad me va a llevar a mí a vivir una vida íntegra que glorifique al Señor. Ahora, la parte 3 dice, si me acerco a Dios, debo de hacerlo sin fluctuar. O sea, debo demostrar firmeza. El versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Sabe por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Cuando hablamos aquí de acercarme a Dios sin fluctuar, ser firme en mi búsqueda de Dios, como dice el verso 23, mantener firme la esperanza que el Señor me ha dado, porque Él es fiel a su promesa. Hablábamos de esa promesa de Dios, que Él siempre la cumple. Dios no falla, Dios no miente. Si Dios ha prometido mostrarme, ser fiel conmigo, Él va a ser fiel hasta la muerte. Si Él ha prometido acompañarme, nunca dejarme ni abandonarme, Él no lo va a hacer. Él va a estar ahí, siempre para mí, siempre para aquel corazón que le busca con todo corazón, que es firme en sus caminos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16 dice, ¿por qué tenemos que acercarnos a Dios con firmeza, sin fluctuar, sin mirar atrás? Porque este camino no es para la gente que se devuelve, no es para la gente que desde que viene una brisita dice, yo no voy a seguir este camino de Dios, no. Pues yo no sabía que el evangelio era tan difícil. A mí me pintaron otra cosa. No. Este camino es para valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y si estás en este camino porque Dios te consideró valiente, tienes que mantenerte firme contra viento y marea. El Salmo 46 que siempre lo recitamos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, yo voy a estar tranquilo porque yo sé en quién he creído. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que es suficiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos 4, 15 a 16, que no pueda compadecerse de mis debilidades. Él me conoce tal como yo soy. Él sabe dónde yo flaqueo. Él sabe cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Él sabe lo que yo necesito para acercarme a Él. Sin mostrar fluctuación, sin devolverme por cualquier visita. ¿Por qué? Porque tenemos un sacerdote que se acuerda de quién somos tú y yo. Sabe que somos débiles, que somos unos pecadores, que cualquier cosita nos hace fallar a Dios. Y como Él nos entiende, Él nos abre una brecha para que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero aunque Él fue tentado en todo, aunque Él sabe lo que tú y yo pasamos por causa del pecado, Él no cometió pecado. Por eso Él tiene toda la autoridad para reprenderlo, para rescatarlo, para libertarlo cuando Él dice que nos va a libertar. Y no solamente eso, sino acerquémonos pues, nos dice el escritor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi acercamiento a Él tiene que ser sin fluctuar. ¿Por qué tiene que ser sin fluctuar? No puedo vacilar en mi vida de fe. Tengo que confiar de que el Señor que ha prometido ayudarme siempre va a estar ahí para mí. Porque fiel es el que me lo prometió. Si yo quiero alcanzar misericordia, tengo que pedírsela a Cristo. Si yo quiero hallar gracia cuando necesito socorro, ahí está Jesucristo para mí. El capítulo 3, versículo 6 y 14 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, el cual somos nosotros la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. El Hijo de Dios, el que dice que es cristiano, el que dice que se acerca a Dios sinceramente, de todo corazón, el que se acerca a Él por fe, es una persona que sabe que Dios es suficiente y que somos participantes de Cristo, que tenemos que retener firme y que mi confianza en Él no puede fluctuar. Yo le creo a Dios por encima de las circunstancias, yo le creo a Dios por encima de todo, porque Dios ha prometido estar conmigo. Y esta cercanía a Dios me acerca a los hermanos. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El creyente que está convencido de que se acerca a Dios de todo corazón, que se acerca a Dios por fe, que le busca sinceramente, que no es hipócrita, que quiere vivir una vida íntegra para la gloria de Él, es un creyente que entiende que la vida cristiana no se puede vivir aislada. Es una vida cristiana que tiene que vivirse acompañado de los demás. Mi acercamiento a Dios me lleva a acercarme a la gente. No me hace creer que yo soy el más importante. No me hace creer que yo soy único. No me hace creer a mí que yo puedo servir a Dios desde mi casa. No me hace creer a mí que yo no tengo que venir a la iglesia para alabar el nombre de Dios. No. El creyente busca comunión con otros creyentes. ¿Y dónde se logra esa comunión? En los cultos, en los grupos pequeños, en buscando a los hermanos. Por eso el versículo 25 dice, no dejando de congregarse. El que está escribiendo esto está diciéndole, iglesia de Hebreos, los creyentes que van a leer este versículo, no hagan el mismo error que están cometiendo otros. Si otros dejan de congregarse, si otros que se convirtieron al Señor junto conmigo, hoy ya no están, hoy me dicen a mí que no hay que venir a la comunión con los hermanos, que no hay que venir al culto, que no hay que estar metidos en la iglesia todos los días. Dígale, conviértete de nuevo, porque tú necesitas a Cristo. Porque los creyentes necesitamos comunión. Y la comunión la logramos cuando estamos juntos los unos con los otros. Todos los unos con los otros que menciona el apóstol Pablo en sus 13 epístolas, lo necesitamos nosotros. Para poder vivir una vida de hacer cercana a Dios, sincera de corazón, con integridad de fe. Mi acercamiento a Dios me acerca a los hermanos. Dice el versículo 24, considerémonos los unos a los otros, porque cuando yo me acerco a mis hermanos, me doy cuenta, dice este versículo 24 y versículo 25, que yo puedo estimular a alguien que necesita amor, que hay alguien que está necesitado de un afecto, que hay alguien que está débil, que necesita fuerza, que necesita una mano amiga. Y Jesucristo dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 24, considérense los unos a los otros para estimularse en el amor. Es que ese hermano que está a tu lado, tú tienes que seguirle diciendo, hermano, sigue amando. Yo te amo con el amor de Dios. Mostremos el amor de Dios a la gente, porque este mundo está carente de amor. Este mundo necesita más a Cristo. La gente se está perdiendo porque tú y yo estamos siendo insensibles y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que le reflejemos al mundo que lo que Cristo ha hecho con nosotros valió la pena. Pero tristemente lo que estamos demostrando con nuestras acciones dice lo contrario. Y Jesucristo dice, acerquémonos para estimularnos al amor, a las buenas obras. Ayudar al que necesita, que le extendamos la mano. Meterle la mano al hermano que lo necesita. Darle alimento al que está necesitado de alimento. ¿Y dónde me doy cuenta? Cuando yo vengo y me congrego con mis hermanos. No dejando de congregarse como algunos quieren ya por costumbre. Dejar de congregarse no es una opción para el que quiere buscar a Dios de todo corazón. El creyente verdadero se congrega. No era que estos creyentes, quizás, habían algunos que estaban practicando esto, dejar de congregarse. Esta iglesia, gracias a Dios, no es así. Aquí los hermanos son los más fieles que hay por los cultos. Aquí todo el mundo se congrega. Este mensaje no es para ustedes los que se congregan. Son para aquellos otros convertidos que nosotros conocemos, que ya han decidido no congregarse porque la iglesia para ellos no significa nada. ¿Tú sabes lo que dice la palabra de Dios?
que en el culto nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Dice, nos exhortamos. A través de las predicaciones yo recibo exhortación. Pero tú sabes qué más. Es que lo que estamos esperando la venida del Señor, entendemos que este es el mejor lugar para estar hasta que el Señor venga. Porque es mejor estar aquí que estar en la calle. Es mejor estar alabando a Dios que estar haciendo cualquier otra cosa. Pero eso solamente lo entienden aquellos que buscan a Dios, que se acercan a Dios de todo corazón. Cuando tenemos comunión con Él, tenemos comunión con los demás. Se supone que el amor fraterno se demuestra en el trato hacia mis hermanos. Hebreo 13, versículo 1, versículo 2 y versículo 5 dice que debe de permanecer el amor fraternal. No podemos olvidarnos de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo pegaron ángeles. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque el Señor dijo, yo nunca te voy a dejar, ni te voy a desamparar. En estos 3 versículos nos dice el escritor de Hebreo esto. Donde yo voy a mostrar amor fraternal, donde yo voy a mostrar que mi hermano me importa, cuando yo le busco, cuando yo comparto con él, cuando pasamos tiempo juntos en comunión para la gloria de Dios. Es ahí, en la comunión entre los hermanos de fe, que somos estimulados, que somos orientados, que somos amados, que somos buscados, que somos beneficiados de manera personal. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros entendemos que lo primero para mí tiene que ser darle el primer lugar a Dios. No entiendo cómo hay creyentes que quieren vivir vidas aisladas de sus hermanos. Cómo hay creyentes que dicen, si Él no me busca, yo no lo voy a buscar. Conviértate. Porque la Biblia dice que tenemos que estimularnos al amor, los unos a los otros. Que tenemos que mostrarnos amor, aunque mi hermano no me caiga bien. Si tú dices que Dios te cae bien, tu hermano tiene que caerte bien. Y si no te cae bien, que te caiga bien. No hay opción. No, yo no me voy a congregar. Mientras hermano de esa iglesia, no. Cuando Él se cambie. Pues entonces tú no vas para el cielo, porque si Él es convertido, no va para el cielo también. Entonces allá en el cielo, ¿dónde van a meterse? No. Vamos a arreglarlo aquí, es más fácil. Algunos dicen, yo no entiendo. Yo no tengo que asistir a la iglesia, como que la congregación le repela, que le da comezón sentarse al lado de otra persona. Y yo se lo dije anteriormente, que yo iba a hablar de esto, porque esto nos está haciendo daño. Aquí hay un grupo de hermanos y hermanas que han cogido todo el relajo, que quieren venir a la iglesia cuando ellos quieran, que no quieren responderle a nadie por su vida. Y nosotros tenemos que responderle a Dios y a su palabra. Si somos convertidos, vamos a ser convertidos de verdad. Si usted es creyente de esta iglesia, usted se debe a sus pastores, a sus líderes. Usted no está como chivo sin ley. Usted tiene que obedecer, porque la Biblia dice en Hebreo 13, obedezcan a vuestros pastores. Ahora esos pastores tenemos que ser ejemplo para la grey. Ustedes oraron por nosotros al inicio de este año, confirmando a cada uno de los servidores de esta congregación. Ahora, si usted entiende que nosotros no llenamos las cualidades, pídale a Dios, Señor, mate ese pastor y llévatelo a ese líder, quítalo. Porque el Señor es que nos colocó. Ahora, si usted entiende que no somos colocados, que no estamos haciendo lo correcto, ore a Dios para que nos quite. Pero eso no quiere decir que usted va a vivir como usted quiera o va a hacer lo que le dé la gana en este lugar. Usted tiene que, si va a salir, tiene que pedir permiso. Si usted está en un ministerio, tiene que comunicarse con la gente de ese ministerio. Si usted está enfermo, ok, lo aceptamos, pero no venir, decir que no, yo voy a la iglesia al mes 2 veces, con eso es suficiente. Si los pastores quieren, allá es. Usted no es agente libre, nosotros le pertenecemos a Dios. El Señor fue que nos libró de la esclavitud, pero le pertenecemos a Dios. Y nos debemos a Dios. Es como que nos molestara. Como si yo voy a la iglesia, sentarme y compartir con mis hermanos. Eso es como algo que me da picazón, me da raquiña. No debe de ser así. David decía en el Salmo 122, yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová y Emo. Acá hay gente que cuando le dicen no hay culto, se le pone una sonrisa de oreja a oreja. Porque ellos no son como David. Porque ellos no se alegran cuando le dicen hay culto hoy. Hoy tenemos culto a las 6. Vamos a ver si es de verdad que nosotros nos gusta estar en la cosa del Señor. Vamos a ver si es de verdad
Que no estamos diciendo, bueno, si voy en la mañana, no me esperen en la noche. Porque así es que pensamos. Así es que pensamos. David decía, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Tú sabes cuál es la casa de Jehová? Donde se reúnen los hijos de Dios para glorificar su nombre. Y David decía más, en el 84, el 122 dijo que me alegro con lo que me dice, vamos para la iglesia. Pero el 84 dice que este es el lugar donde se reúnen los hijos de Dios, son agradables, dice, cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo, aún el gorrión haya casa, pero hay convertidos que no encuentran sitio donde meterse para adorar a Dios, porque ellos creen que en tu casa que está correcto. No, es en la iglesia, es en la comunión con los hermanos. Para así donde ponga su polluelo cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos. Rey mío, Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, los que van a los cultos congregacionales. Son dichosos, son felices, son creyentes que son estimulados, son creyentes que son amados, son creyentes que ayudan a otros creyentes, son creyentes que bendicen, son creyentes que tienen palabra de Dios para compartir con los demás. Perpetuamente te alabarán esa gente, no se van a cansar en el culto. Van a alabar con todo pulmón. ¿Por qué? Porque aman la casa de Dios. Porque mejor es un día en tus atrios, dijo David, que 1000 fuera de ellos. Escogería yo estar en la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Pero los creyentes de esta época decimos, mientras menos voy a la iglesia, mejor me siento humanamente yo. David decía lo contrario. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo escojo estar en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en mis deleites y en mis placeres. No dejen de congregarse. No es una opción para lo que esperamos la venida del Señor. El versículo 25 concluye diciendo, más cuando vemos que aquel día se acerca. Que no nos sorprenda el día del Señor como a las 10 vírgenes, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes le echaron aceite a su lámpara. Pero las insensatas dijeron, él no viene ahora. ¿Para qué yo voy a ese culto? Ese culto no va a estar de nada. Y ahí llegó el Señor. ¿Y tú sabes quiénes se fueron? La que se prepararon. ¿Estás tú preparado para aquel día cuando el Señor venga a buscar? Inclina tu rostro y nuestro pastor con nosotros.